Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo triálogo. Esta noche hablando sobre el subsistema de patrimonio. Nos acompañan José Salcido de México, Sebastián Batista de Brasil y Cifredo Ospina de Colombia. Para poder iniciar este triálogo, invitamos a Pepe para que nos pueda dar el marco de referencias sobre este subsistema. Adelante, Pepe, por favor. Gracias, Cecilia. Saludos, Sebastián. Saludos, Cifred. Gracias por este espacio para compartir una ubicación que queremos hacer. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos hablando del sistema 8 del patrimonio? ¿Por qué el tema de hoy? Entonces, en 2 diapositivas voy a permitir hablar del paradigma y los referenciales de CSP, de cibernética social proporcionalista, para navegar en el caos. Estamos en un caos global ahorita muy duro, entonces quisiera compartir esta pequeña introducción. Vamos a ver que se haga la pantalla completa. Ya se ve pantalla completa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida de nuestro paradigma es que vamos más allá de los paradigmas monádicos, que el ejemplo más claro de un paradigma monádico es aquel rey francés que dijo, el Estado soy yo. Entonces, lo que nosotros llamamos de su grupo oficial, que hace creer que su visión, sus intereses, su modo de hacer las cosas es único y todos los demás tienen que alinearse. Es una visión monádica. Después, Karl Marx nos ayudó a darle voz a su grupo antioficial y nos mostró que ahí donde hay un subgrupo oficial que comanda, siempre hay un subgrupo antioficial. Y ahí surgió el comunismo marxista, socialismo marxista, y teníamos entonces ya no un mundo dominado por un paradigma único, sino había 2 paradigmas en disputa. Y uno lo llamamos capitalista y el otro lo llamamos socialista. Pero tampoco es suficiente. No alcanza a explicar lo que está sucediendo en el planeta. Creemos que se necesita esta propuesta novedosa de CSP, que es un paradigma triádico. Este paradigma triádico es el fundamento, está fundamentado en la naturaleza triádica de la energía, pues de los quarks, y se refleja en toda la existencia de la vida en el planeta. Entonces, por este paradigma triádico, siempre que nos acercamos a un sistema social, para entenderlo tenemos que identificar su naturaleza triádica. Los 3 subgrupos que disputan interminablemente y sin límite, no para. Ese es el motor de los sistemas, es el motor de la vida, el motor de la evolución. No para esta disputa triádica, es interminable y sin límites. Desaparecen, bombardean a Gaza, invaden la embajada mexicana en Ecuador, bombardean la embajada iraní en Siria. No tiene límites. Ese juego triádico, esa disputa triádica, la humanidad le ha llamado en distintos momentos selección natural, Carlos Darwin, lucha de clases, competencia del mercado, lucha entre el bien y el mal. Entonces creemos, como hemos insistido a lo largo de estos triálogos, que un primer cambio que tenemos que hacer como humanidad es adscribirnos a este paradigma triádico, porque el problema que tenemos no solo son los capitalistas del 1%, son los oficialismos de todos los sistemas en todos los niveles. Bien, de este paradigma triádico, por la evolución, llegamos al cerebro. Y entonces el cerebro refleja esta naturaleza triádica que vemos desde los quarks, donde tiene este cerebro es triuno. Hay un
un cerebro izquierdo, lógico, racional, es el que sabe, el que entiende. Lo reflejamos, lo escribimos en azul, ¿no? Hay un cerebro derecho, creativo, amoroso, mágico. Es el subgrupo oscilante, es el solucionador de las problemáticas. Y tenemos un cerebro central, que es el subgrupo oficial, que comanda, el que dirige, que es el que regula el hacer y el tener. Y entonces esta naturaleza triádica de energía en nuestro cerebro se manifiesta, se refleja en estos tres cerebros, que por otro lado se da en niveles. Son tres cerebros, pero hay gente que tiene, la mayoría de la población está en un nivel de ejecución, un nivel mínimo de desarrollo tricerebral. Ya más adelante, con formación, con esfuerzo personal y grupal, comunitario, puede subir las personas, las comunidades, en el nivel de su tricerebral. Y finalmente está este fundamento triádico, sistémico, nos permite llegar a proponer lo que hemos manejado todas estas sesiones, que es el manifiesto proporcionalista. Manifiesto proporcionalista que parte de que no queremos igualdad, pero tampoco desigualdad máximas. Nos sobran varios millonarios en el planeta, muchos. Son insostenibles, son causa de buena parte, si no todos los problemas que tenemos en el mundo. Entonces, sí reconocemos las diferencias, pero proporcionales, con límites. Y este manifiesto proporcionalista que hemos mencionado en otras ocasiones, lo sintetizamos en un primer acercamiento como información verdadera por cerebro izquierdo, no a las fake news, no a las mentiras, no a la manipulación, no a los bots, etcétera, no a los engaños que hacen las iglesias, los gobiernos, los empresarios, que tergiversan la realidad para manipularnos, para sus intereses. Por otro lado, justicia triádica por cerebro derecho, una justicia en la que entre más alto se está en la pirámide social y más responsabilidad se tiene, más se tiene que hacerse responsable y pagar por los crímenes que se están cometiendo, por las injusticias que se están cometiendo. No somos iguales ante la ley. También ante la ley somos diferentes. Entre más alto se está, más responsabilidad se tiene, más se tiene que pagar. Y por cerebro central, manifiesto proporcionalista, nos habla del dinero para todos. Sí a las diferencias, pues, pero proporcionales. Con este paradigma y con esta propuesta proporcionalista, vamos a acercarnos al referencial de los 14 subsistemas para la organización social. Los 14 subsistemas los podemos ordenar por los tres cerebros. Estos 14 subsistemas son los que hemos estado revisando en los triálogos, en los últimos 8 o 9 triálogos, donde hemos visto el 1, el 2, el 3, ahora estamos en el 8. En algunos hemos insistido tal vez. Son los que permiten describir a cualquier sistema social, llámese familia, llámese comunidad, llámese estado, llámese país, llámese municipio, llámese ecorregión. Y si los agrupamos por los tres cerebros, entendemos que por el cerebro izquierdo tenemos los subsistemas reguladores, son los que regulan la convivencia humana, que es lo que más afectada está ahorita la convivencia humana. La información, la educación, la seguridad, lo político, lo jurídico. Eso está hecho un caos en este momento. No hay regulación, estamos en la ley del más bestia, del más fuerte. Ese es el momento en el que estamos. Y lo vemos en Gaza, en vivo, y todavía hoy, ayer, el gobierno de los Estados Unidos se atreve a decir que no ve indicios de genocidio o violaciones a los derechos humanos por parte de los israelíes, Palestina en Gaza. Imagínense, no hay regulación. Nadie cree ya ahorita, ni en los europeos, ni en mucho menos en los americanos, se diga los israelíes. Esta capacidad de regularnos
por leyes, por lo político, por lo jurídico, está anulada. Luego, por cerebro central, tenemos los subsistemas apropiadores, los que alimentan al sistema, los que enriquecen a los sistemas humanos. El tema de hoy es el sistema 8, finanzas, patrimonio, dinero, etcétera. Pero ahí tenemos también el comercio, transporte, la producción, que tocaremos en una siguiente sesión. Están enloquecidos. Estos subsistemas están enloquecidos, en particular el de finanzas. No tiene llenadera. El manejo del sistema financiero internacional por parte del Imperio Judeo-Angloamericano nos tiene acorralados. Y como ya no funcionan las formas pacíficas por manipuladas de seguir manteniendo su hegemonía, pues ahora es a la fuerza, con la guerra. Ya no son suficientes las leyes, el orden internacional basado en reglas, eso se acabó. Es por las armas, para seguir concentrando riqueza, para seguir concentrando recursos, bienes materiales que necesitamos todos para vivir. Y el tercer grupo es el de los subsistemas regeneradores, los que nos ayudan a recrear el sistema, a recuperar su salud, como son el sistema de la familia, el sistema de salud propiamente dicho, el sistema de solidaridad, afecto, el sistema de recreación, el religioso y el del mérito rango, ¿no? Entonces, esta es una relativización de los 14 subsistemas que permiten explicar cualquier organización social por los 3 cerebros. Otra manera de verlo, esto aquí estamos juntando dos referenciales, el de los 14 subsistemas presentados en estas columnas que están aquí, los 14 subsistemas, que si se fijan tiene cada uno un triangulito. Es decir, cada subsistema tiene su propio juego triádico, su propia disputa en sus grupos oficiales, antioficiales y oscilantes, ¿no? En el sector salud tenemos la medicina oficial, alopática, etcétera. Como oficial tenemos la medicina homeopática y alternativas como artificiales y otras magias por cerebro derecho, otras medicinas más oscilantes. Y así en cada una de ellas, ¿no? Y los grupos humanos y los médicos, las personas, los profesionistas, etcétera, se articulan triádicamente en cada uno de estos subsistemas. Y estos subsistemas, desde un municipio, un estado, un país o una ecorregión, se ubican por este otro referencial que le llamamos factores operacionales, tienen un espacio, podemos hablar de un municipio, una comunidad, de un país, una ecorregión, el planeta mismo, tienen un tiempo, una cronología, tienen una historia, un antes, una hora, un después, tienen los personajes que se articulan triádicamente en esta disputa interminable y sin límites, y tienen una serie de procedimientos que le dan esta estructura a los subsistemas. Entonces, con el trabajo que hemos estado haciendo, y con esto concluyo, en estos triálogos, estamos presentando cada uno de los subsistemas en el orden que aparecen aquí, estaríamos en el patrimonial, como una propuesta de CSP, de la Academia Cibernética Social Proporcionalista, para navegar en el caos en el que estamos. Cuando todo se está cayendo, cuando el mundo basado en reglas se está cayendo, cuando el imperio judeo-americano está en crisis y surge el imperio chino, ruso, que ahorita aparentemente es más benévolo, menos crítico que el imperio judeo-americano, pero es igual, se va a comportar igual. Allá en China, en Rusia, en los países también hay sus grandes desequilibrios, sus grandes desproporciones, y si llegan a dominar, se van a comportar como cualquier otro imperio hegemónico desgraciado, si no avanzamos en una propuesta proporcionalista.
Entonces, Ceci, con esta pequeña introducción, te devuelvo la palabra para que podamos continuar. Es una muy buena introducción para poder ahora saber qué es lo que está pasando en el mundo con este subsistema patrimonial. Y para eso invitamos a Sigfredo. Adelante. Bueno, gracias. Muy buenas noches para todos, para todas, para quienes se nos aproximen a través de el Facebook Live, en Facebook Proporcionalismo. Sí, muy buena ubicación. Un poquito larga, pero valiosa, porque sí es necesario saber de qué estamos hablando. Cuando definimos o cuando abordamos el subsistema de patrimonio, nos preguntamos, pues, ¿qué demonios es eso de patrimonio? Y ya el primer encontronazo es con la filología misma de la palabra, ¿no? Es como el legado del padre, el patrimonio. Habría ya la primera discusión, ¿dónde está el legado de la madre? ¿No? El matrimonio. Pero sería una discusión bien interesante. Además, por lo que hemos planteado ya en otras oportunidades, de que el legado cultural, todo el bagaje civilizatorio, se ha dado fundamentalmente a través del contacto de la madre con las crías. Y allí hay una llave de reorientación y de comprensión de lo que pasa con el cerebro humano, con lo que pasa con nosotros, y reconocimiento al papel de la madre. Pero bueno, digo, esa es discusión para otro momento, para otra charla, para tomarnos un buen café. Lo que podemos constatar en relación con patrimonio en este momento es que hay una visión muy precaria, por decirlo de alguna manera, o unidimensional sobre lo que es patrimonio. Entonces, o bien las personas se van por el lado del dinero, las riquezas acumuladas por una familia, por una región, por un país, y la disputa por esas riquezas, o bien está la mirada de la UNESCO, que reconoce como patrimonio los sitios, los paisajes, ciertos recursos excepcionales, útiles para mucha gente, ciertas joyas eh, históricas, de valor histórico para una ciudad, para un pueblo, incluidas ciudades que son reconocidas como muy especiales, como muy particulares, y se les declara de esa manera patrimonio de la humanidad, incluidas prácticas culturales como danzas, músicas, cosas de estas. Entonces, es necesario unificar desde lo que acabas de plantear, José, desde la visión triádica del cerebro de el profesor Gregory, ¿no es cierto? Su visión triádica desde el cerebro y cómo el cerebro es el que ha construido las civilizaciones, el cerebro es el que da cuenta de las realidades, el que transforma realidades. Y entonces, desde esa perspectiva triádica del doctor Gregory, podemos decir que el patrimonio tiene por lo menos tres componentes. Por lo que llamabas el cerebro central, que es el cerebro de la reproducción, de la vida, de la sobrevivencia, pues encontramos todo lo que son los recursos y elementos necesarios: agua, aire, fuego, ¿no es cierto? Para poder vivir, para poder estar vivos en el planeta. Eso tiene que ver con lo que mal llamado recursos naturales, es un área de potencialidades
que hemos usufructuado absolutamente mal. Ya vamos a ver un poquito eso, charlándolo con Sebastián, pero ese es un primer patrimonio de la humanidad, el necesario a la sobrevivencia, necesario al cerebro central, a lo que se produce del tener y hacer necesarios para poder seguir vivos. Es más o menos la definición. Ese patrimonio, sabemos, está confiscado, como los otros dos. El siguiente patrimonio es el patrimonio del conocimiento, es el know-how, es la explicación teórica, la comprensión teórica y la capacidad de registrar, de clasificar, de experimentar y de simular que tienen los pueblos, que tienen las sociedades y que son un patrimonio de la humanidad en su conjunto, conforman ese conjunto de prácticas y de conocimientos fundamentalmente desde la ciencia necesarios para el bienestar de toda la humanidad. El siguiente componente por cerebro derecho es el patrimonio relacionado con la celebración, con la espiritualidad, con con la capacidad de disfrute de la vida, el goce y la espiritualidad. Ese, ese patrimonio se concreta en en la música de los pueblos, las tantas músicas, la variedad pictórica en todas las artes, las expresiones espirituales, las maneras de vincularnos con toda la naturaleza, la manera de sentirnos, ¿verdad? Entonces, son tres componentes fundamentales de ese llamado patrimonio. No solamente el problema de la riqueza, que es moneda, intercambio de moneda, control por la moneda, pero no podemos reducir el patrimonio a ese componente. Tendría que adelantar antes de darle la palabra a nuestro amigo Sebastián pues aquí hay unos problemas serios. Y es que el patrimonio tricerebral de la humanidad, pues primero está en condiciones de acceso absolutamente desigual, en una desigualdad aberrante, en el que el 1% intercambia, posee la mayor parte de los bienes de los tres cerebros necesarios para la vida, ¿cierto? Y ese es la gran fuente de crisis de convivencia en que estamos actualmente entre nosotros, los seres humanos, y entre los humanos y lo que queda de los recursos, sobre todo de los recursos de potencialidad necesarios para sobrevivir. Primera condición, esa desproporción, esa desigualdad es la gran fuente del mal en estos momentos. Lo segundo es la mirada unidimensional y separatista, separada, la incapacidad de vernos en una complejidad en la cual dependemos unos sistemas, dependemos de otros. Todos dependemos de todos y esa separación del ser humano de la naturaleza, pensándose distinto, diferente y por encima y con patente de corso para acabar con todo lo que no sea ser humano. Y lo peor, para acabar con todos aquellos seres humanos que no se parezcan o que no piensen como pensamos nosotros, los dueños de la gran, de la gran, del acopio patrimonial de la humanidad, pues pone las cosas en una situación muy difícil. Y el otro aspecto es además de la distribución, el exacerbamiento
de la lucha por esos aspectos patrimoniales que deberían en principio corresponder a todos, ¿cierto? No quiero hacer muy cansón y entonces doy la palabra. Tengo unos datos aquí sobre las posibilidades de salida, pero ya luego los trabajamos. ¿Les parece? Perfecto. Adelante, Sebastián. Tu micrófono, Sebas. Tu micrófono. Oh, gracias. Tú has apuntado al comienzo muy bien esto del padre. Patrimonio es las cosas que uno maneja en relación a los otros, o sea, lo que uno acumula y maneja y controla a los demás. Desde el patrimonio tenemos la posibilidad de controlar a los demás, pero luego también tenemos el matrimonio, que es cuando uno divide este control, o por lo menos se supone que desde el matrimonio se controle, se distribuya, pero no es siempre así. Y luego viene la patria y luego el planeta como la madre, o sea, el contenido, el significado de las palabras, de los signos, tiene una relación con la experiencia de vida en el planeta. Las relaciones de poder que se va construyendo en la historia. Y desde este punto de vista, entonces, los patrimonios están reflejados en estas circunstancias. El patrimonio, desde esta perspectiva, significa la posibilidad, en conclusión, del control de los bienes, de las cosas necesarias para la vida y además el control en segundo plano de las personas. Entonces, es una manera muy concreta de control de la sociedad. Ahora mismo tenemos otras maneras más sofisticadas de control, como por ejemplo desde el derecho, el control formal, que todos desde un supuesto pacto, unos manejan el patrimonio y los otros están alrededor de este que maneja el patrimonio y disfruta en alguna parte o ninguna por estar ahí cercano al dueño del patrimonio. Pero también antes se controlaba esto desde el poder de la violencia. En algún tiempo, por ejemplo, la esclavitud era una manera de control. Se controlaba las personas y no distribuía, no se participaba de las cosas, de los frutos, sino por la voluntad de uno. Pero luego vino el control por la fuerza. Y ahora tenemos el control más simbólico, por el imaginario, por las ideologías. Todos nós creemos que uno tiene determinados derechos y otros no sobre las cosas del mundo, del planeta, del producto del trabajo y todo más. Y con esto vamos a una acumulación de riquezas en manos de unos, del 1%, y desde ahí maneja todo. Tenemos 1% con la mitad de la riqueza del mundo. En nuestros países de América Latina tenemos una situación muy más aguda, muy más grave, o como sea, pero la mitad de las personas en el mundo y más potenciado en nuestros países, tenemos
más de la mitad de las personas con 1% de la riqueza, especialmente. Pero no solo de las riquezas materiales, también del conocimiento, de la tecnología, de la información y todo más. O sea, tenemos una situación de patrimonio que se distribuye según las ideologías, según el imaginario hegemónico en un contexto social. En nuestros países tuvimos el capitalismo como una manera de acumulación y luego vino el neoliberalismo que hizo una sofisticación de esta apropiación de la riqueza. De esta manera, entonces, tenemos el control de todo el patrimonio, el material e inmaterial, por unas pocas personas y el control de una pequeña parte del patrimonio, sea material, sea inmaterial, por esta gran mayoría de personas. Esta es una situación que nos lleva a la reflexión para que em um mundo que seja minimamente controlado, minimamente distribuído a riqueza, necessitamos de um paradigma novo, um paradigma de proporcionalidade que ponga techo e piso em la distribuição de las riquezas, estas riquezas de toda ordem. Então, com isto, eu concluo dizendo que necessitamos ver nuevas formas desde nuestra comprensión, desde la percepción del cerebro, desde la comprensión de cómo se apropiar de la riqueza, de cómo usufruimos de esa riqueza y cómo manejamos todo esto para producir nuevas riquezas. Necesitamos de un nuevo paradigma. Y este paradigma estamos diciendo que seguramente será el paradigma triádico proporcional. En este sentido, Sebas, siguiendo con lo que han comentado, esta fase del capitalismo que llamamos neoliberalismo se caracteriza principalmente porque la concentración o su grupo oficial de los grupos económicos que dominan el planeta se convirtió el financiero. El sector financiero, los bancos, seguros, etcétera, se convirtieron en su grupo oficial. Y aquí viene una perversión terrible, porque no producen nada, solo especulan, solo prestan, solo cobran intereses, no hay producción. Parece ser que en estos últimos 400, 500 años de despegue del capitalismo, el imperio que se volvía emergente tenía control de la producción, en su expansión imperial, controlaba la producción. Más adelante, controlaba el comercio internacional. Y más adelante, y aquí empieza la decadencia de todos estos imperios, se volvía, ya no era productor, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo rápido, el productor del mundo era Estados Unidos. Ahorita el productor del mundo, la fábrica del mundo está en China. Entonces, el comercio mundial luego lo controlaba los Estados Unidos por el dólar, etc. Ya no. ¿Qué controla a los Estados Unidos en esta fase neoliberal? Las finanzas, el dólar, la moneda de reserva. Y aunque nosotros sabemos que el patrimonio es global, como planteabas, sí, todo en esta perspectiva neoliberal, todo se volvió dinero, todo se puede traducir en dinero. Y es tan cínico el imperio, es tan descarado el imperio que en esta etapa financierista imperial que implica la caída del propio imperio, que señala que ahí viene la caída del imperio,
se atreven y publican cada año la pirámide de la riqueza mundial, de la concentración de la riqueza mundial. El propio imperio, desde Suiza, desde el Credit Suisse Bank, ahora UBS. Y entonces ese 1% no es un discurso que sale de los antioficiales del imperio judeo-americano. Ese 1% es una expresión del propio imperio. Y ese 1% que gira alrededor de 65 o 70 millones de personas en el mundo, son aquellos que tienen más de $1 millón de riqueza. Entonces, cuando hablamos del 1%, es aquella persona, no familia, persona que tiene un patrimonio igual o superior a $1 millón. Una población alrededor de 65 millones de personas. Colombia y algún país de Centroamérica serían el equivalente a la población. Y ese 1% concentra la riqueza y está enloquecida, está desenfrenada y quieren cada vez más. Como ya el orden imperial financiero no es suficiente, la única manera de extender el dominio imperial es de manera militar, por la fuerza, no hay de otra, por la fuerza. Y es lo que estamos viendo en Ucrania, lo que estamos viendo en Gaza, lo que estamos viendo con la ruptura del último discurso cuando enfrentaron la OTAN y Estados Unidos en su guerra proxy contra Rusia, que decían que Rusia había roto las reglas del orden internacional. Ya vimos que quiénes son las que lo rompen. El imperio. Ya está Gaza, y ya está Ucrania, ya está Sudán, ya están muchos países en el África. Ya no hay orden, ya no hay reglas, entramos en zona de caos por el cambio de ciclo, un imperio que cae, otro que surge, que va a ser igual de salvaje, igual de violento. Ahorita está bonito para algunos, esta idea del mundo multipolar, esta idea de un mundo no unipolar ni monádico, tricerebralmente, o sea, un solo cerebro, sino varios cerebros, tricerebral, cuando menos, un mundo multipolar. Ahorita suena muy bonito. Si llega a imponerse, a ganar ese nuevo imperio chino-ruso, va a ser igual de salvaje que el imperio. La misma lógica, que es la lógica imperial. Entonces, ahorita China controla, regula la fábrica del mundo. Con su ruta de la seda va a manejar el comercio del mundo. Y después, con su moneda nueva que están tratando de crear junto con los BRICS, van a ser los financieros del mundo y volvemos a la misma historia. A expoliar a los pueblos, a concentrar el dinero, la riqueza global, el control de los recursos del planeta necesarios para la vida, el patrimonio global, en manos de pocas corporaciones. Y tendremos otra pirámide de la riqueza, ahora más en manos de los países de China, Rusia, etc. Y entonces, la perversión de ese sistema es que son cínicos, que lo plantean, lo ponen explícitamente. Entonces, en términos de manejo del patrimonio, no podemos ocultar eso y tenemos que atacarlo frontalmente. Sobran, como decía hace un momento, sobran 1.000 millonarios en el mundo. ¿Para qué queremos 1.000 millonarios? Pero tienen tal control de los medios de comunicación, de los aparatos ideológicos, que los admiramos, que nos sorprendemos como su capacidad creativa, tecnológica, su imaginación, su emprendurismo permite que pasen estas cantidades enormes de riquezas que se reflejan en acciones que controlan empresas sí productivas en algunos países, todos los países, y se apropian de los bienes públicos, el agua, la privatización del agua, la renta. En el sistema 1, casas, habitación, cada vez es más difícil para los jóvenes de Europa, Estados Unidos, ya no sigan los latinos, tener una casa, patrimonio. No, ¿para qué quieres? Quería ponerte un problema. Es que estos controlan, pero no están visibles, son ocultos.
¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo controlan? Y nuestros gobiernos no cuentan, no están, o están a servicio de esto 1%, o aún más, del 0,001%, porque en la verdad el mundo se gobierna por una parcela aún menor que el 1%. El 1% participa, pero la realidad, mucho menos gente está manejando el mundo. ¿Cómo ocurre eso? Por ejemplo, en México. Ahí está como ejemplo estos fondos, grandes fondos de inversión como BlackRock. BlackRock, como Vanguard, ¿no es cierto? Que tienen acciones y son los dueños de las principales industrias armamentistas de Estados Unidos y con acciones en el mundo entero. Entonces, el gran negocio de la guerra en este momento, ellos están felices haciendo ochas y panochas porque hay que mantener la guerra, hay que hacer la guerra porque lo importante es la ganancia. Y son ganancias a partir de la muerte, a partir de los cementerios llenos, ¿no? Y de los genocidios y de las limpiezas étnicas y todo se conjuga para hacer ganancia. Están ahí y son 13 familias y están ahí. Entonces la Reserva Federal también entra a jugar vinculada con estos grandes fondos de inversión y son los grandes mecanismos de control y son muy pocos los que aparecen. Los políticos son unos pobres títeres en manos de estas 13, 15 familias que son las que manejan, tienen todo el poder mundial acumulado. Es absolutamente desproporcional. Esa es una demostración de incapacidad civilizatoria. El cerebro humano parece que no tiene salida. Si no frenamos eso, estamos frente al mandato inexorable de la especie suicida que va a su propio precipicio. O los paramos o nos acabamos, creo. Dices, Pues, si el cerebro ha creado esto, el cerebro puede mudar esto Sí, también, sí, sí, puede claro, cambiar claro. para otro rumbo. y Sigue, Pepe. no, lo que dices tienes toda la razón. Este orden, este desorden, este caos global es producto de la naturaleza triádica de la energía que se concentra en el cerebro y que hace esta desproporción inhumana y sostenible. Y entonces es nuestro propio cerebro el que puede ayudarnos a trascender eso. Una visión triádica, proporcionalista, donde quepamos todos, con límites, pisos y techos. Eh, pero para Mira, eso Pepe, que dejar de mira, Pepe. idolatrar a los grandotes, a los de arriba, que controlan. Esto que hacía ahorita sí es cierto. BlackRock, Vanguard y otro Capital, algo así se llama, tienen acciones en todas las grandes corporaciones. Y las corporaciones del mundo como Nestlé, Coca-Cola, Volkswagen, etcétera, etcétera, se pueden ubicar por 14 subsistemas. Pero en este sistema dominado por las finanzas, los grandes fondos de inversiones como BlackRock tienen intereses y controlan todas las grandes corporaciones por los 14 subsistemas. Y por En ende a todos los todos subsistemas, nosotros. Y por ende ¿Cómo? todos nosotros. A todos nosotros. A todos todos estamos nosotros. controlados, claro. Mire, hay otro ejemplo para mostrar cómo la tosudez humana no tiene límite. Parece que, es decir, donde no tenga uno una confianza en las posibilidades de la utopía de salida y de permanencia para la permanencia de la vida, entra en desmoralización fácilmente. Desde hace 50 años, más de 50 años, el Club de Roma, ¿sí? En el famoso libro Ha congelado. Estamos teniendo problemas con tu
transmisión. en- Sí, sí. Sí, había pla- no, tu transmisión está con problema. en estos más de 50 años. ¿Tengo problema ahí? ¿Ya? Ya Sí, volviste. no hemos oído a ti. Yo iba a continuar, pero has vuelto, entonces sigue. Ah, bueno, gracias. Mira, no, que el Club de Roma había dicho que era insostenible un crecimiento exponencial de la población y del producto per cápita en un planeta con recursos finitos, pero no se ha hecho realmente nada, nada para generar procesos o dinámicas de desarrollo sostenible que permitan la continuidad de la vida en estos más de 50 años después de la aparición de la simulación hecha por el Club de Roma con Donella Meadows y otros, ¿no es cierto?, sobre los límites del crecimiento. Eso muestra lo que es la tosudez del cerebro humano o sobre todo la capacidad de control de los marchantes, de los mercaderes de la muerte, que son aquellos a que se acaba de referir Pepe. Ese 1% que está en todos los subsistemas, que controla todos los negocios en todos los subsistemas de las organizaciones sociales y están allá presentes y ocultos además, Sí, pero acumulando no se sabe para qué. sí, Fredo, quería poner algo también. Todo esto que has dicho, controlan todas las industrias, las finanzas y todo más, pero principalmente controla los cerebros. El cerebro Ajá. del ser humano es el principal constructor de todo esto. Entonces necesitamos es que el cerebro reconstruya otro sistema, porque este cerebro, de esta manera, funcionando así como está, será igual y nada se cambiará. Necesitamos cambiar el cerebro de la gente. El ¿Y cerebro cómo se cambia? es el centro del mundo, es el creador de todo. Entonces, si no se pone el cerebro a crear un mundo distinto, no se cambiará nada. Necesitamos, pues, poner a funcionar de manera distinta el cerebro que tenemos ahora. Y ahora tenemos el control por una narrativa, por unas teorías, por unas normas jurídicas y tenemos el control por emociones, por sentimientos, por otros contenidos y además de esto, si no funciona por las normas, por el jurídico, si no funciona por la ideología que es este contenido de estas normas y teorías, entonces se va por la guerra. Pero este grupo pequeño no controlará si la gran mayoría tiene un cerebro que funciona distinto. Entonces tenemos que trabajar en gran cantidad de gente pensando distinto, construyendo una vida y conviviendo distinto para que cuando vengan estos de arriba, van a decir, no, ahora mandamos nós, ahora tenemos nosotros el protagonismo político, económico, social, educativo para cambiar esta realidad. No aceptamos más que el 1% o el 0,001% nos diga que tenemos que hacer. Ahora Muy vamos bien. a decir nosotros que vamos a hacer, cómo hacer y cuándo hacer todo en nuestra vida. Muy bien, parece que estamos entrando en el terreno ya de las propuestas. Ceci, Sí, efectivamente, es interesante ver cómo Sebastián nos propone este cambio del cerebro, cómo hacerlo, qué más hacer. Cuéntenos, ¿qué propuestas tenemos para enfrentar esta situación que hemos analizado? muy bien, yo me adelanto para decir que entonces se trata de cambiar los contenidos de la educación.
Definitivamente tenemos que cambiar los currículos educativos y tiene que ser una conquista popular de las masas del 99% enfrentando esos contenidos de la educación. Y creo que esa educación tiene que girar en torno a la capacidad del pensamiento crítico, desarrollar pensamiento crítico para dar autonomía a las personas, para que no traguemos entero, para que no nos traguemos completica la manipulación mediática. Y esa autonomía nos va a permitir entonces entrar en relaciones ecosistémicas responsables con los demás y con la naturaleza, siendo nosotros parte total integral de la naturaleza. Es decir, enseñar el pensamiento ecosistémico, que todos estamos vinculados unos a otros, unos a otros. Entonces, ven capacidad crítica, capacidad de celebración de la vida junto con los demás y un enseñar a hacer de manera sostenible. Eso, eso tiene que entrar en todos los currículos escolares. No podemos seguir actuando irresponsablemente si nos consideramos vincular actuando irresponsablemente sobre lo que tenemos a nivel del agua, a nivel del aire, a nivel de todos los elementos necesarios para mantener la vida. Esto entra en la educación primaria, en la socialización primaria de los niños y tiene que ser una conquista de 99% sobre los currículos escolares. Eso por ahora. Oxfam, Oxfam, no, no, el Instituto Potsdam con el Club de Roma plantea acabar con la pobreza, pero seguramente que los han interpretado muy bien haciendo los genocidios, como el genocidio de Israel sobre Gaza. Eso es la manera de acabar con la pobreza, ¿no es cierto? Que hay que eliminar la flagrante desigualdad, que porque la desigualdad le hace daño inclusive a los ricos. Claro, Está si los demás fallando, son muy sí, está ahí es cuando fallando. tenemos que plantear el proporcionalismo que tú estabas hablando ahora, definiendo. Ser proporcionales significa que haya techo y que haya piso, que todos quepamos, aunque no de manera igual, unos más, otros menos, pero todos con lo necesario para vivir, todos con lo necesario para estar dignamente respondiendo frente a las urgencias de la vida. Esa es la gran propuesta de salida que tenemos desde la academia, el proporcionalismo como mecanismo de convivencia. Parar ese chorro de sangre y de muerte que se está generando desde la desigualdad extrema. No sé qué otras cosas podrían ustedes añadir ahí. La Pero transición a energías limpias, yo por quería ejemplo, también. decir, yo quería decir que antes de la escuela, antes de la educación, tenemos una importancia muy grande de la centralidad que nuestras madres tienen en nuestras vidas. Los padres también, pero la centralidad está en la madre. Entonces, Sí, sí, necesitamos sí. Madres proponer con a las cerebros nuevos. madres que antes de la educación, la formación del niño, de nosotros todos, empieza en la cuna, empieza en casa, empieza con nuestras madres. Entonces, proponer a las madres, a las nuevas madres, que propongan a sus hijos una formación, una convivencia en un paradigma triádico, que se aprenda desde la cuna un nuevo modelo de convivencia. Esto es esencial, porque de otro modo llega a la escuela, ya tiene algunos errores de comportamiento que ya quedan más difícil de cambiar. Sigue, Sí, ya, Pepe. ya lleva una programación, la Eso es. programación familiar o Sí, maternal. yo creo que algunos esperábamos tal vez, que la crisis del COVID fuera una llamada tan fuerte para la humanidad
que diera el impulso global planetario para esta transformación mental. Y ya vimos que no. Nada más fue para hacer rico a las farmacéuticas, a las tecnológicas y ahora en esta última fase a los militares. No ha habido ese evento global, planetario, que nos permita hacer una ruptura epistemológica así planetaria, donde cambiemos de un pensamiento monódico a uno triádico, proporcionalista. No ha habido esa conversión, esa caída del caballo de Pablo de Tarso, que nos haga cambiar como humanidad. Sí. Y no ha habido el golpe de timón de algún imperio o de la ONU o de algo que diga, ya no. ¿Será esta guerra que está por estallar, hacerse regional allá en Israel e Irán? ¿Será el desborde en Ucrania que nos pone en el límite de una posible guerra nuclear? ¿Será esa la llamada de atención que digamos, a ver, sí, necesitamos cambiar nuestras madres, necesitamos formar nuestras madres, necesitamos cambiar nuestro sistema educativo, ¿no? Pero que sea la gran señal para que todo el mundo diga, ah, caray, necesitamos cambiar, que esto ya no se puede sostener. ¿O qué necesitamos esperar? ¿Y qué otro tipo de evento o milagro para que como humanidad le demos la urgencia que esto tiene? Porque los procesos de formación de madres, de las escuelas, de los niños, en la formación continua profesional, en los lugares de trabajo, en las empresas, en los sindicatos, etcétera, toman tiempo y pareciera que ya no hay tiempo. Pareciera que la locura maximocrática del 1% de las grandes corporaciones nos está llevando al borde del colapso, al borde del abismo. ¿Qué necesitamos? Lo planteo como pregunta ante una respuesta que podemos seguir profundizando. Pues sí, necesitamos acciones por los 14 subsistemas, en el individuo, en la familia, en las comunidades, pero ¿tendremos tiempo? ¿Cuál será la forma? ¿Qué necesitamos para como humanidad decir, a ver, momento, ¿de qué tamaño tiene que ser el golpe? Si no fue el COVID, ¿la guerra atómica? Los expertos están planteando dos escenarios, ¿no? El primer escenario es el too little, too late. Muy poco se está haciendo y demasiado tarde. Y parece que si seguimos de esa manera, la situación es desesperanzadora. Pero también los expertos nos están diciendo que hay la oportunidad del gran salto, the giant leap, el gran salto. Y ese gran salto depende del cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad significa que no estamos en el planeta para tener, para acumular, ¿no es cierto? Que estamos para tener sosteniblemente, que convivimos con otros, que dependemos de otros, que nadie es solo, que estamos para celebrar y para disfrutar y para gozar la vida, y que llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Ya nos vamos sin nada. Acumule usted, señor depredador de máximo del 1%, lo que quiera. No se lleva nada, señor doble, triple HP. No se lleva nada, doble, triple troque, señor. Se va desnudito con sus huesitos al crematorio. Nos vamos todos. La vida no es tener, es más. El conocimiento queda porque el conocimiento se transmite y se mantiene de forma socializada, claro, ahora pagando dólares para poder acceder, indudablemente, está mercantilizado, Pero, pero queda, es de apropiación colectiva, ¿sí? Las herencias son de apropiaciones particulares, de apropiaciones individuales y siempre significan saqueo. Lo único que no es saqueo, lo único con lo que uno se puede ir tranquilo y seguramente trascenderá de una manera preciosa son los amores y las celebraciones que haya realizado. He dicho. sí, pero en esto de la acumulación del patrimonio, lo que pasa es que la gran mayoría, más de la mitad, no tiene nada, no tiene para sobrevivir.
Entonces, no, es que la mayoría no vive para tener, es una ilusión. Entonces, se maneja la mente de la gente para tener esta ilusión de tener, pero no lo tiene. Una gente, muy poca gente tiene de verdad condiciones de sobrevivir en una situación cómoda. El medio vivir, el mini vivir, pero la mayor parte está en la subvivencia. Entonces, Exacto, por eso. esto tener es solo ilusión. Entonces, tenemos que poner en la cabeza de la gente que hay que cambiar esto y todos necesitan tener también para vivir. El tener es Correcto, es acabar, importante, pero es acabar con la pobreza, acabar con la pobreza. Y entre otras cosas, acabar con la pobreza porque es condición de sobrevivencia colectiva. Si el mundo está lleno de pobres, gente que no tiene nada o que tiene escasamente para sobrevivir, que vive al día, pues es cada vez mayor la amenaza sobre quien tenga un poco más y se hace insostenible, invivible la vida en la comunidad. Entonces, es condición de sobrevivencia de la especie acabar con la pobreza, que todo el mundo tenga, esté protegido por un piso, un mínimo, ¿no es cierto?, de vivencia digna, un mínimo, el piso necesario que estamos hablando en proporcionalismo. Entonces, esa condición la ponen los expertos. Si no se acaba la pobreza, aquí vendrá el caos total, ¿no es cierto? También hablan del empoderamiento de la mujer. No entiendo mucho eso, pero empoderar a la mujer significaría darle salida al principio femenino, de cuidado, de conservación, de visión a largo plazo, etcétera. Pienso que es por ahí, ¿no es cierto? Y definitivamente, si no cambiamos la relación con la naturaleza, con las demás fuentes de la vida, pues si no pasamos a energías limpias, esto ya será demasiado poco y demasiado tarde lo que se haga. Mis estimados amigos, ¿les parece bien que le demos paso a Cecilia para que cierre? ¿O ustedes tienen algo más que decir? Pepe parece que tiene algo a decir más. Sí, yo creo que tenemos que irnos ubicando, identificando eh, la- los seres humanos de distintas latitudes y longitudes del planeta que estamos buscando construir otra cosa y organizarnos. Y nosotros tenemos esta propuesta, este paradigma, estas herramientas, estos referenciales para construir la proporción. Eh, pero no somos bobos, no nos engañamos y sabemos que estamos al borde del desastre ecológico y por lo tanto eso implica sed y hambre en los pueblos y por lo tanto eso implica revueltas populares, revoluciones y qué hacen los gobiernos cuando sus pueblos están levantando contra los propios gobiernos porque no hay comida, porque no hay agua, porque no hay dinero que alcance y porque aunque haya dinero no hay comida porque se echó a perder la cosecha, se inventan guerras. Entonces, tenemos que prepararnos también para ese contexto, por si no lo logramos revertirlo oportunamente, a que estos seres como nosotros y otros muchos que hay por ahí en el planeta, pues vamos a pasar a ser lo que en las películas de las guerras de las galaxias y esas películas futuristas son la resistencia. ¿Qué hacemos? Resistimos. No les creemos el cuento, cambiamos el paradigma, donde podemos controlamos a los oficialismos y nuestro campo de batalla se llama ecorregión. Porque ahí está mi río, mi tierra, mi agua, mi aire, mis vecinos, mi casa. Esa ahí es el campo de batalla. Somos la resistencia. Eh, Desafortunadamente va a ser una temporadita estos 2 o 3 próximos años, lo que resta de la década, muy fuerte, puede ser muy violenta. Pero no nos desanimamos.
La principal resistencia es que disfrutamos, que amamos la vida. Por eso es que queremos cambiarla. Muy Por bien. eso queremos construir un mundo proporcional. Que amamos la vida. Amamos a nuestros seres humanos, hermanos, al colibrí. Hay que rescatar esa poesía del emperador Nezahualcóyotl, ¿no? El rey Nezahualcóyotl acá en México, que ama al cenzontle, al pájaro de las mil voces, que ama el río, las flores, pero ama más a su hermano el hombre. Por eso tenemos que pensarnos, pues, en esta transformación de nuestro paradigma, de nuestra forma de pensar desde la resistencia en un entorno muy complicado, que tenemos todo en contra. Los del 1% controlan absolutamente todo. Y aún así sonreímos y bailamos y amamos y defendemos y nos preparamos. Resistencia ecorregional. Gracias, Sí, Pepe. Totalmente de acuerdo contigo. yo Totalmente de para, acuerdo. yo para concluir diría que cómo se ha creado esto se puede cambiar también. El cerebro es el centro de la creación. Nosotros creamos este mundo que vivimos y luego podemos crear otro y vamos a crearlo pronto. Que seamos creadores de nuevas posibilidades. Gracias. Muy bien, Sí, Ceci. Activa tu micrófono, Ceci. Sí, y tal vez tus palabras finales. No, no, que estoy completamente de acuerdo con la esperanza que plantea Pepe y con la capacidad de transformación de que ha hecho gala el cerebro humano. No podemos caer en la desesperanza de ninguna manera. Es decir, la utopía debe jalarnos y la utopía es que sí, que podemos durar más, que podemos seguir siendo testigos de la maravilla y que hasta donde sabemos no hay otros que estén testimoniando nada de lo que ocurre en este misterio maravilloso del universo. Muy Muchas gracias bien. por la charla de hoy, me gustó mucho, me siento muy confortado y me voy con aliento de seguir resistiendo, Pepe, resistiendo. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos, bueno, saludos a las personas que nos siguen por Facebook. Tenemos un pedido especial para que se pueda considerar en un siguiente triálogo, explicar un poco más o dedicar un poco más de tiempo para explicar lo que es la triadización. ¿Les interesaría mucho? ¿Les ha gustado este triálogo? Hay muy buenos comentarios y adelante. Nos vemos entonces en nuestra siguiente sesión. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ceci. gracias. Buenas Chao. noches.